sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. A Él sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Esa es la alabanza, Camil. ¿Dónde está Camil? Se me fue Camil. La alabanza con la cual hoy queremos honrar al Señor. Si ustedes observan, septiembre, octubre, ponla de fondo bajita ahí. Noviembre, diciembre, me puse de acuerdo con el pastor en nuestras conversaciones diarias de que teníamos que, quizá por la cantidad de personas que ya se han convertido recientemente y los que están en ese camino a la iglesia, pues volver a los fundamentos. Entonces he querido traer estos 4 mensajes acerca de los fundamentos, que es el fundamento de nuestra vida y de nuestra fe. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, tan simple como es. Entonces hemos tratado de hacer mensajes que tengan que ver con el mes de la Biblia, las Escrituras. ¿Por quiénes son? Por Cristo. Nosotros como iglesia nacemos mediante esa reforma de esos grandes hombres del siglo V, del siglo XIV, principio del V, Lutero y todas las personas que le siguieron con lo de la reforma. En el mes de octubre, en el mes de noviembre, este mensaje va dedicado especialmente a la familia de la fe que somos todos nosotros, los cristianos en Cristo Jesús. Y finalmente, en diciembre, tenemos un mensaje que tiene que ver con todas las grandes cosas que hizo el Señor en su ministerio terrenal, a través de las cosas que hizo en bien de todos sus seguidores. No importa si a lo mejor creían o no creían en Él, pero de las personas que se acercaron a Él y Él le hizo el bien, ya sea por medio de un milagro de sanación o un milagro espiritual, es decir, sacar demonios, ese tipo de cosas como hemos podido ver en la Biblia. Así es que esa es la idea, reforzar a los que ya somos convertidos hace muchos años, pues nos sirve de refrescar la memoria y de ver cosas que a veces por la vida diaria, cotidiana, se nos escapa de la mente o a veces no la tomamos en cuenta. Y esa es la idea con estos mensajes. Felicitamos a los hermanos que cumplen años en estos días. Ayer mi nieto estaba de cumpleaños, también quise en estos días, y todos los demás que cumplan años. La Teresa, bueno, todo el que cumple años ya se le honrará al final de este mes. Así es que muchas bendiciones para los cumpleañeros. Reciban ustedes la bendición y los saludos de que les suscribe su hermano en Cristo. Que la paz de nuestro Padre Celestial y la gracia de su Hijo nos cubra hoy y por siempre, a través de su alianza y de la unción de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Damos gracias y bendecimos a nuestro Padre del cielo, como dice el gran apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual estoy trayendo esta palabra también. Y a este Cristo viviente es el que vino a ser la cabeza de ángulo de toda la construcción, de lo que vino a ser la gran familia de la fe, tanto universal como local, que somos todos nosotros, los cristianos de la familia de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tal razón estamos celebrando el mes de la familia, el mes de noviembre, y sobre todo de manera muy especial he querido dedicar para la gran grey espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
todo por el puro afecto de la voluntad de nuestro Padre del cielo, para que Cristo sea en todo y con todo y en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. El tema de hoy es sobre si tú, seguidor de Cristo, puedes creer firmemente de que el Señor fue crucificado, que resucitó al tercer día, según establecen las Sagradas Escrituras, y que cuando fueron aquellas damas, las Marías para decirlo así, encontraron la tumba vacía. Si tú crees, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, que el Señor vive y vive por siempre. Amén. Vive para darnos vida a nosotros de manera abundante. A los que creemos en Él hemos creído. Y a los que hemos creído en su nombre poderoso, el cual tendrá que doblarse todas las rodillas de las que están en los cielos, las que están en la tierra, y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Esa es la idea hoy, hablar de Él. Y yo te pregunto que si tú crees, seguidor de Cristo, por medio de la fe, en eso. Porque te voy a decir lo siguiente. Aún los discípulos, por más que el Señor les predicó, les habló, les predicó acerca de que el Hijo de Dios tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que ir a la cruz, ser crucificado, dando su vida en sustitución de la nuestra, para poder darnos vida eterna y librarnos del pecado, haciéndonos acepto ante nuestro Padre del cielo, con la finalidad eterna de que nosotros podamos estar con Él. Ya que sus discípulos no esperaban, por más que Él le dijo, le predicó, que Él resucitaría y que iba a encontrar en un momento determinado, si así fueran como fueron y sucedió, la tumba vacía. Ellos sabían que Él estaba muerto. Si observan cómo ha empezado el mensaje, está conectado con el mensaje pasado. Es una serie de mensajes que desde el punto de vista teológico he querido hilvanar para compartirlo con ustedes. Ellos no esperaban que resucitara después de haber estado muerto por 3 días. Y la pregunta aquí en este punto es, para ti, seguidor de Cristo, sobre todo para los nuevos creyentes que tienen que confirmar todo esto. Si tú crees que el Señor vive, busquen en su Biblia junto conmigo, vayamos a la Biblia y busquemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los versos del 4 al 8. Aunque me voy a concentrar en el texto completo de Lucas, del 1 al 12, en esa parte, en la primera parte del capítulo. Lucas 24, versículo 4 al 8, la parte central, y luego iremos detallando de arriba abajo el texto completo. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 4 al 8. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? Y aquí está la palabra poderosa en esta mañana de hoy. Al que vive. El título del mensaje: al que vive por siempre. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su poderosa palabra. Señor, te damos gracias por este momento tan especial que nos permite como iglesia, como congregación, estar juntos en armonía, tratando de aprender cada día más, de recibir el alimento diario, tu pan, la palabra, para muchos la leche, para otros el pan sólido ya, la banana, el pan físico, pero este es un pan espiritual, el que no perece, para
para siempre. El que se mantiene para siempre no perece nunca, porque esa palabra no vuelve sola, se clava en nuestro corazón, es implantada en nuestros corazones, y solamente nos queda seguir viviendo en la palabra hasta que el Señor venga por nosotros y vivamos junto con Él toda una eternidad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu guianza, por tu cuidado, por tu unción ministerial, por todo lo que tú haces con cada uno de los corazones de los seguidores de Cristo de esta congregación. Alabamos y bendecimos al Padre porque nos dio, te dio a nosotros para que por tu misericordia nos hiciera acepto ante tu Padre y nuestro Padre del cielo. La honra y la gloria es para ti, al que vive por siempre, al alto y sublime, al que está siempre entronado en el trono a la derecha, intercediendo por cada uno de estos fieles siervos tuyos que están aquí en esta mañana de hoy, Señor, y los que no han podido venir. Bendice a cada una de las familias que están aquí y enséñale, Señor, con sencillez, como esta palabra de hoy, de que tú vives y vivirás por siempre en nuestro corazón. La honra y la gloria es para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos ahora el texto, pero dentro del contexto, y nos vamos a ir a los versículos del 1 al 12 para que tengamos una idea más completa de lo que vamos a hablar. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ustedes saben que se tenía por costumbre ungir el cuerpo con una serie de especias aromáticas cuando una persona moría. Y algunas otras mujeres con ella. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones de vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor y llevaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas las cosas a los 11, es decir, a los 11 discípulos, a todos los demás que estaban ahí. Era María Magdalena y Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura la palabra de ella y no lo creían. Recuérdense que hay un texto por ahí, creo que en Corintios, que dice que la palabra para el hombre natural es locura, porque para poderla discernir tiene que ser en el espíritu. Aunque esta gente creía en Jesús, todavía había parte de incredulidad en ellos. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose. ¿De qué? De lo que habría sucedido, de lo que acababa él ver con sus ojos, de lo que había acontecido. Amén. Versículos 5 y 7. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Primera reflexión o enseñanza de esta mañana de hoy. ¿Qué vemos aquí? Lo que estamos viendo en esta parte y dentro del contexto es que aunque el Señor se cogió su tiempo, les habló una y muchas veces sobre eso, ellos no captaron para nada, o quizás no les interesaba, o estaban pendientes de otra cosa, en parte lo que dice este versículo 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Ellos estuvieron constantemente escuchando eso
porque en múltiples ocasiones se lo dijo, se lo predicó, pero ellos parece que estaban en Belén con los pastores. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado, que resucite al tercer día. Ellos sí escucharon, hermanos seguidores de Cristo, esa parte, pero esa parte al parecer no le gustó. No le gusta. La idea de levantarse de entre los muertos no le gustaba a ellos ni le complacía en lo absoluto para ellos. Era un hecho totalmente increíble y sobre todo muy desconocido. Incluso el Señor estuvo con ellos, se lo explicó muchas veces, se lo explicó muy bien y aún así no le creyeron. A tal punto de miren lo que sucede en este episodio. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar ¿a qué? Al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Un buen sentimiento de Pedro, pero miren lo que viene detrás. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada, ni el oído, porque se lo digo muchas veces, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa es la razón por la cual, fíjense la actitud de Pedro, que no estaban en eso de entender, de que él tenía que pasar por todas esas cosas, y que al final tenía que ir a la cruz, ser crucificado, morir y resucitar al tercer día. Veamos lo que dice los versículos del 8 al 12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de toda esta palabra que yo le estoy leyendo. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecía locura la palabra de ella y no lo creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de todo lo que él había visto y había acontecido. Amén, hermano. Miren, estas personas, todos ellos, los discípulos y los que no eran discípulos, anduvieron con Jesús, estuvieron con Jesús, escucharon a Jesús, lo vieron hacer uno de los milagros más poderosos mediante la sanación y sobre todo la resurrección de su amigo entrañable Lázaro. Trae a Lázaro de la muerte y aún así ellos no creyeron en él. Dice el versículo 12: pero levantándose Pedro corrió del sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de todo aquello lo que él había visto y que había acontecido. Amén. Este relato que vemos aquí en Mateo no es más que el relato de Juan, el discípulo amado del Señor. Y dice que Pedro corrió muy rápido, muy deprisa, más rápido que todos los demás. Entró a la tumba, miró lo que había sucedido y la pregunta en este punto es, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy: ¿qué significa eso para ti? ¿Qué puede significar para nosotros los creyentes? Es la pregunta de nuevo. ¿Realmente usted cree, seguidor de Cristo, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios que fue sepultado y luego salió caminando de la tumba? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque aún hay en el mundo 7.000 millones de personas, más de 7.000 millones. Bueno, por ahí andamos. El último, vamos a ver el último censo ahora, pero no tiene que ver nosotros, que vamos por algo más. Pero normalmente andaba por 7.200 y pico de millones. Bueno, pero si esa es la última cifra, mucho mejor, 8.000 millones. Y lo que le quiero decir con esto es que la gran mayoría de esa cantidad poblacional que tiene el globo terráqueo no creen en el Señor. Por eso viven totalmente desubicados, perdidos,
por no creer en lo absoluto de que el Señor fue a la cruz y fue crucificado y volvió, murió y luego volvió a la vida, a vivir y ser visto, oído por sus seguidores, sus discípulos. Pero nosotros lo creemos no tan solo por lo que dicen las Escrituras, sino porque sabemos que Él vive dentro de mi corazón, dentro de tu corazón, seguidor de Cristo. Vive en mí, vive en ti. En nuestros corazones sentimos su presencia, sentimos su poder obrando en el día a día con cada uno de nosotros en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu. Si tú lo crees, di amén. La pregunta ahora es, ¿sabías tú, seguidor de Cristo, que porque Él vive, tiene un significado de manera muy especial y personal para cada uno de nosotros? Y te voy a decir lo siguiente: porque Él vive, número uno, ya no estamos solos en la vida. No tenemos que vivir en soledad y tristeza en nuestros corazones. Amén. Ya que porque Él vive, con absoluta certeza tenemos que saber que Él está vivo y que Él mora en nosotros tal como Él lo prometió. La certeza por lo que Él dice, tal como Él lo prometió. ¿Qué es la certeza para nosotros? Es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Número 2, Él nos ha dicho en su palabra que Él no nos dejará huérfanos. Dijo, vendré a vosotros. Recuérdense lo que le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 5. ¿Qué le dijo a Josué 1:5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni tampoco te voy a desamparar. Número 3. También el Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, vendría y estaría morando en nuestros corazones. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De 3 cosas fundamentales: de pecado, para que nos arrepintamos; de justicia, porque Él es el Dios justo; y de juicio, porque si no aceptamos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un gran problema el día del juicio. Amén, hermanos. Él será quien nos va a guiar, entiéndase, el Espíritu Santo, nos va a facultar, nos facultará para hacer lo que el Señor nos ha pedido hacer como tarea aquí en el reino, en su obra, esta pequeña iglesia de los seguidores de Cristo del Ensancho Sá. Entonces la pregunta aquí es, si tú crees que Jesús es el Señor resucitado, entonces, si tú no crees que Él es el Señor resucitado, yo te pregunto, ¿quién está y quién es entonces el que mora en tu corazón? Otra pregunta: ¿a quién tú conoces que te pueda prometer que no te dejará ni te desamparará? ¿Acaso será un amigo? ¿Acaso será tu esposa, tu esposo? ¿Acaso será un hijo? Nadie, seguidor de Cristo, nadie, absolutamente nadie te puede asegurar eso, más que Jesucristo. Solo el Cristo resucitado y el que vive por siempre te puede prometer y hacer esa promesa. Nadie, absolutamente nadie, más sobre la faz de la tierra podrá decirte que no te va a dejar ni te va a desamparar. Al Señor resucitar vino a estar en y con nosotros, ¿por medio de qué? De su Espíritu Santo. Y es por la siguiente razón: nunca, nunca, nunca estamos y mucho menos estaremos solos. ¿Cuánto en esta mañana de hoy lo podemos creer y entender de esa manera? Amén. Vamos a continuar con el Dios que vive por siempre. Y ahora vamos a ver otros interesantes puntos, a partir del punto número 4 hasta el 10, de las cosas que nosotros tenemos aseguradas porque Él vive. El punto número 4:
es el siguiente. Nos da la extraordinaria razón para nosotros del beneficio de porque el Señor vive. Porque el Señor vive, no tenemos que preocuparnos por la provisión de Dios en nuestro diario vivir. La razón, porque Él prometió sustentarnos en el día a día. Ahora bien, si el Señor Jesucristo, óyelo bien, seguidor de Cristo, se hubiese quedado parado, varado en la cruz del Calvario, sus promesas no serían tan poderosas, ni tan significativas, ni seguras como lo son para el que cree en el Señor. Amén. Porque Él vive, Él lo prometió. Y les digo, le dijo a su discípulo que Él lo iba a sustentar, y nos lo dice a nosotros por medio de la palabra. Miren lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 26 al 29. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque eso os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Qué vemos aquí en esta reflexión, hermano? Aquí vemos al Señor asegurándole a sus discípulos, a nosotros hoy por medio de la fe, lo que Él haría por ellos, es decir, lo que haría por los discípulos, lo que hace por nosotros, con relación a las provisiones, sin importar lo que nos esté sucediendo en un momento determinado. Él lo prometió, que así como el Padre cuida, en este texto como vimos, cuida de las aves, cuida de la hierba, cuida de las flores y de todas las cosas creadas por Él, así también el Padre va a cuidar de todas nuestras necesidades. Y yo te pregunto, yo sé que se va a reír, ¿con qué frecuencia tenemos nosotros una necesidad? Pero no solamente la tenemos que quizá con alguna frecuencia, sino que nosotros batallamos con esas necesidades. Incluso llegamos hasta enfrentarla, hasta discutir y entender, y hasta incluso lo compartimos con otra persona. Tengo este problema, tengo esta necesidad. Pero lo triste del caso es que no vamos a donde tenemos que ir. No acudimos donde tenemos que ir. Primero a la palabra, y la palabra nos va a reflejar en nuestra mente, en nuestros corazones, del que el Señor vive por siempre, del que Él está ahí y que Él no está muerto. Miren lo que dice cuando tenemos una necesidad y como que nos desubicamos, perdemos el norte. Miren lo que dice este texto, muy sencillo, muy conocido de memoria de ustedes, de Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, como una continuación del apóstol Pablo, de lo que está diciendo Mateo en el capítulo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo por Cristo y porque Él vive, si tú lo puedes creer. Amén. Él es quien prometió suplir cualquier necesidad que tuviéramos, y el hecho, te digo, seguidor de Cristo, de que no lo haga justamente cuando tú crees que quiere y lo necesita, no es que Él se ha ido de tu lado. No es porque Él se ha ido y te ha dejado solo. Simple y llanamente, a lo mejor tú estás en un proceso de prueba y Él necesita que tú entiendas que la solución está en Él y no está en tus propias fuerzas. Amén. ¿Dónde te fuiste, Señor? A veces le preguntamos. Y sobre todo si el problema es fuerte, si el problema es serio. Y te digo, Señor de Cristo, que Él no se ha ido para ningún lado. El Señor, como le dijo a Josué, que estuvo con Moisés, estuvo con Josué y está con cada uno de nosotros, como estuvo con los discípulos. Siempre, siempre, siempre Él está justamente, justo donde Él tiene que estar. ¿Y dónde es que tiene que estar? Velando por ti, junto a ti. Y te digo que Él nunca va a romper una promesa dada por Él. La razón fundamental no eres tú, ni tu prepotencia, ni tu orgullo, ni todo lo que tú te puedas pensar.
La razón fundamental es, óyelo bien, seguidor de Cristo, porque Él es el Cristo, el Mesías resucitado, el Dios verdadero, Rey y Señor del universo. Así de tan fácil, porque Él es el Dios todopoderoso, que en Él todo se puede. Amén. Si tú lo puedes creer, hay una condición como Mastercard, siempre y cuando que tú lo puedas creer. Él es el Dios que vino en carne humana para revelársenos. Así que no se trata de Freddy, de Jorge, ni de cualquier hombre de aquí, ni de la calle, de un hombre cualquiera. No, diría Pablo. De ninguna manera. No se trata del Dios. Se trata de un Dios poderoso que es, como dice las Escrituras, 3 veces santo, 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 santo. Que hace la promesa y que cuando pensamos en el hecho mismo de la resurrección y en el hecho de que Jesús ha eliminado toda la incertidumbre es porque Él está vivo. Si tú lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. Él vive y vivirá por siempre. Él está vivo y todo lo que te acontece es porque Él vive. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Tú sabes para qué? Preparado, listo como un buen soldado para suplir todo cuanto nosotros podamos necesitar. Y vuelvo y te digo que todo esto es un asunto de fe. Si tú lo puedes creer. Amén. Otra cosa importante es esta. Porque Jesús vive, no solamente estamos confiados al ir al trono de la gracia sin dificultad, sino también que podemos orar con toda la seguridad, y esto se lo digo muy especialmente a las personas que buscan mucho que se le ore, porque usted no tiene la necesidad de eso. Usted tiene la seguridad de que sus oraciones van a tener una respuesta, no cuando tú quieres, ni como tú quieras, ni para lo que tú quieras, sino conforme a la voluntad del Señor. Amén. Este es el 5º punto. Miren, hermano. Hacemos muchas oraciones, pero no tenemos la certeza. Recuérdense que para mí certeza es sinónimo de fe. No tenemos la fe suficiente de que recibiremos los pedidos por parte de Cristo. Oramos, pero esperan que Dios no los escuche. Esperan, pero sin la certeza y sin la seguridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren lo que dice el amado discípulo de Jesús, Juan. En Primera de Juan. Parece que el papelito se me extravió, pero ya yo no lo sé de memoria. En Primera de Juan. El papelito se cayó, pero ya yo me lo sé de memoria. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Punto. Vuelvo y digo, con ciertas restricciones. No es lo que tú quieras, para lo que te dé la gana, es para lo que sea indebido. Conforme a su voluntad. Él va a contestar todas tus oraciones, hermanos. Recordemos lo que el propio Señor dijo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que llama se le abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Eso es lo que dice la palabra en Mateo 7, 7 y 8. Amén. Observemos esto. Dice que el que llama se le va a abrir. Porque todo lo que pedimos en oración conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a suplir. Y por eso pienso que cuando muchos oran, se ponen a orar a veces sin ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque lo están haciendo de otra forma que no es conforme a la voluntad del Señor. Amén. No tienen expectativa. Porque no tienen la fe, la certeza que es en Cristo Jesús. Que ese Cristo Jesús, que fue el que fue a la cruz, es el hombre que te va a resolver tu problema. Pagó tu deuda de pecado, ascendió al Padre y está sentado a su diestra por una sola razón: intercediendo por ti y por mí, seguidor de Cristo, y porque Él es el Rey y Señor del universo. Amén. Y si no creemos en eso, oye bien lo que te voy a decir. Orar o cualquier otra cosa que tú hagas no va a tener ningún sentido. Tú estás hablándole a la pared o a una mata. Amén. Ya que todo esto está o se trata
de si tú puedes creer en el poder, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo vive y vive por siempre. Todo basado en el hecho de que Cristo resucitó, que fue visto, que fue escuchado, que lo vieron ascender al Padre. Y por eso dice Hebreos 12, mire lo que dice Hebreos 12 en el versículo 1 al 3. Normalmente nos quedamos en el 2, pero el 3 todavía es mucho más poderoso. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué? Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Él fue a la cruz por nosotros los pecadores, de pecadores contra sí mismo, contra él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que la razón de nuestra fuerza, si es que tenemos alguna, depende del Señor. Porque si no lo tenemos a Él, vamos a desmayar. ¿Estamos de acuerdo, seguidores de Cristo? Es decir, que Él está siempre intercediendo en intercesión por cada uno de sus fieles, que somos nosotros, los que hemos creído en Él, en su muerte, crucifixión, resurrección, y en que Él está en nuestros corazones porque Él vive. Jesús, ese es el Jesús. Pero para eso tú tienes que creer que es así. Tienes que creerlo, porque si no lo crees, entonces todas las promesas que están aquí en la palabra, todas las promesas que están aquí en la palabra, las promesas que Él nos ha dado, no las podrás recibir en fe, si tú titubeas y tienes duda de que Él lo puede lograr. O porque no tienes fe, o porque no tienes ninguna, o porque tu fe ha menguado en muy poca fe. Muchos oran y no le pasa nada, ni reciben respuesta, simplemente porque no tienen fe ni creen. Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestra palabra de hoy, porque Él vive, y vamos a ir ahora a el Sermón del Monte, para que veamos algo aquí también importante. Dice Mateo capítulo 5, Jesús hablando ese gran sermón, el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la idea de este texto? Porque Él vive, nosotros tenemos la influencia espiritual por medio de nuestro ejemplo de vida para otras personas que no son cristianas. Lo que vemos aquí, seguidor de Cristo, es que nuestro estilo de vida en este mundo de oscuridad y perverso espiritualmente hablando, nosotros somos la luz que brilla, ilumina a las demás personas. Y hay gente del mundo que quisieran apagar nuestra luz y que no brillemos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Y como estamos firmes con nuestra relación con el Señor, nadie podrá apagar nuestra imagen de luz e impedir que brillemos en la oscuridad en la que vive este mundo secular, este mundo de maldad y de crueldad. La razón es que Cristo vive dentro de cada uno de nosotros, nos ilumina y hace resplandecer nuestra luz en medio de este valle de tinieblas, en medio de este mundo de tinieblas. Y les digo, mis hermanos, que solo la resurrección de Cristo, Jesús, fue la que hizo todo esto que yo le estoy predicando hoy, lo hizo que fuera posible. Amén. Este es el sexto punto, nuestra influencia espiritual en la vida de las demás personas. Vamos a continuar. Pasamos ahora a otro punto, porque el Señor vive, nosotros podemos recibir y experimentar en nuestros corazones la presencia del Espíritu Santo. Este es el séptimo punto.
Y les digo, hermano, que cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, fue porque el Señor obró, y sobre todo los nuevos creyentes, para que lo tengan bien claro, obró en su vida de manera muy poderosa. Lo hizo en este sentido, atiendan y escuchen. Lo hizo abriendo sus sentidos en sentido general, sus oídos, sus ojos espirituales, todos sus sentidos espirituales. Es decir, te abrió tu entendimiento para que comprendiera lo que significa que Jesús muriera en tu lugar. Acuérdate que eras tú el que tenía que morir por él. Siendo Cristo tu sustituto, ya que en Jesús todo tu pecado y tu culpa fueron saldadas. Recuérdense lo que dice Colosenses en el capítulo 2, que él la clavó y la exhibió públicamente para que tú hoy puedas estar ante la presencia del Señor. Para que tú y yo no tuviéramos que pagar el precio de estar separados del Padre Celestial por toda una eternidad. Amén. Dice la palabra que el Señor nos selló al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, ya que el Espíritu Santo vino a morar en tu vida por medio del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, seguidor de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, miren lo que hizo el Señor. El Señor nos selló a cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Espíritu Santo no solo vino a nuestra vida. La palabra dice 2 veces en Efesios que el Espíritu Santo vino a nosotros a sellarnos como hijos de Dios. Es decir, escuche bien, hermano, hay mucha gente que duda, porque el problema es que el diablo se mete y pone duda. Hay mucha gente que duda de si son salvos o no son salvos. Y creen y dicen, yo era salvo. Y tienen una confusión tan grande que luego vuelven y dicen, bueno, yo creía que yo era salvo. Y yo te voy a decir algo. Nunca expreses con tu boca esa actitud si tú abriste para confesar a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Porque si tú dices así y duda, aparte de que no está bien en un cristiano que diga eso, lo que sí te voy a decir es que nunca fuiste salvo o no lo eres aún todavía. Amén. La razón es que el sello de Dios, si tú confesaste y el Espíritu Santo vino a tu vida en ese momento que tú lo confesaste como tu Señor y Salvador, no se puede romper nunca, nunca, nunca por ninguna circunstancia humana. El Señor Jesucristo es el Cristo resucitado, el que hace posible nuestra salvación y la hace con firmeza. Tú tienes que estar convencido con la certeza, absolutamente seguro, que de manera inquebrantable, ese sello que tú tienes, por medio de la palabra y por medio de recibir al Señor, está seguro hasta el día final de la redención, es decir, hasta que Cristo vuelva por su pueblo, la grey. Amén. Estamos sellados por Dios y eso no puede romperse, ni mucho menos disolverse. ¿Cuál es la poderosa razón? Miren lo que dice aquí. Lo que dice Romano. Miren lo que dice Romano. Romano 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la razón por la cual todas estas cosas que he venido hablándote de que porque Él vive, se tienen que cumplir en tu vida si tú lo puedes creer. Amén. Porque el Señor vive, sé que todo lo anterior es cierto y lo creo que es así. Amén. Y podemos contar con que es así por eso, porque Él vive, podemos tener paz en medio de toda clase de tormentas, de problemas, de situaciones, en momentos difíciles de nuestra vida. Este es el punto número 8. El Señor dijo en Juan capítulo 14,
Juan capítulo 14, versículo, aquí está, 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No os turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Poderoso, poderoso, poderoso texto. La pregunta aquí es, ¿qué clase de paz es la que da el mundo o la que tú puedes recibir del mundo? Y yo te voy a poner algunas cosas para que tú veas cuál es la paz que busca el mundo y no la que buscan las personas que, como tú y como yo, que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué clase de paz es la que da el mundo? Bueno, muchos intentan, no todos, pero muchos intentan, algunos lo hacen, algunas personas lo hacen, cuando pasan por situaciones difíciles, o se entregan a la corrupción, a todo tipo de estupefacientes, alcohol, droga, porque esas personas piensan que todas esas situaciones difíciles la van a paliar o la van a eliminar y van a alcanzar la paz mediante ese tipo de sustancia. Toman alcohol, beben hasta perder la conciencia, creen que van a ahogar su pena y que sus problemas no van a existir, y olvídense que no lo van a poder lograr. Cuando se le ve el humo, se le va la droga, vuelven a su triste y oscura realidad. Otros usan tipos de droga, caen en las moralidades, también caen en aspectos delictivos, ya sean delictivos o también de orden sexual, por el medio de las drogas. Lo que sucede es que cuando usan ese tipo de sustancia para paliar sus problemas emocionales en un momento determinado, lo que hacen es que se hunden más. Se hunden más y se ponen de beneplácito en las manos de Satanás. Amén. Cuando la Biblia habla de la paz, es la paz que Dios da. Y es la paz que nos puede sostener firme por medio de nuestra fe. Y le digo algo más. En los momentos difíciles el Señor es nuestra ancla. Nada ni nadie nos puede arrebatar, nos puede poner afuera, nos puede arrastrar de nuestra fe y hundirnos en el mar de las tinieblas, en el mar del pecado. Solo tenemos que recordar, seguidor de Cristo, quién es al quien tú le crees, quién es el Señor. Hay muchos enfoques de lo que es la paz en este mundo, pero muchos usan droga, ya sea pastillas inyectadas, otro una botella de ron, una botella de whisky. Y le voy a decir algo. No importa el tipo y la variedad o la forma del envase. Puede ser una jeringuilla, puede ser una pastilla, puede ser una botella de ron. Esa es la paz que ellos buscan. No importa el envase y la caja. Mientras que la paz que viene de Dios, la que Él nos da, no puede ser, óyelo bien, seguidor de Cristo, contenida en ningún tipo de envase. Porque es la paz de Dios, esa paz poderosa que sobrepasa todo entendimiento. Porque el poder y el control le pertenecen al Señor. Y no hay forma en el universo ni fuerza que lo pueda contener en ningún tipo de envase. La pregunta ahora es, ¿qué seguridad tiene una persona que rechaza y no tiene al unigénito Hijo de Dios en su corazón como su Señor y su Salvador? Es una persona que está muy triste, según las Escrituras. Bueno, si se niega a aceptarlo, o si se negara a aceptarlo, no tendrá ninguna seguridad de alcanzar relación y vida eterna. Hermano, no te puedes engañar en esta mañana de hoy. Y más que ya que ha dado el paso hacia creer en el Señor. No hay posición ni dinero en todo este mundo que pueda bastar para comprar el amor, el sacrificio y la paz que viene de nuestro Padre del cielo. Amén. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces va a coger y va a cosechar mucho más de lo que sembró. Hermanos, última parte de esta palabra de hoy. Le he puesto el título:
el que vive por siempre. Cristo, oigan bien, no fue contenido ni por la cruz, ni tampoco por la tumba, ni el sepulcro pudieron contenerlo. Es decir, no hay ninguna plataforma en la creación que lo pudiera contener porque Él es el creador. Ni tampoco el sepulcro. Él es, y mejor dicho, es el poder del Padre Todopoderoso quien estableció que su Hijo tenía que pasar por este proceso. Un proceso doloroso en el cual le dijo, no es posible, Padre mío, que pueda pasar esta copa. El Padre, como sabemos, volteó la cara y dijo que no. Él tenía que pasar por el proceso de tomar la copa de la ira y de la muerte, para luego resucitar y ser exaltado y estar a la diestra del Padre por toda una eternidad. Amén, hermanos. Todo esto, si tú lo puedes creer, de que Él vive y está en tu corazón. Con estos dos textos de 2 Corintios 5, 6 y 8 y Romanos 10, 9 y 10, los últimos dos puntos, el 9 y el 10, de la razón de por qué Él vive, todas estas cosas están a tu favor, seguidor de Cristo. Dice el versículo 6 al 8 de 2 Corintios 5. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente en el Señor, dice el gran apóstol Pablo. Es decir, mis queridos hermanos, que nuestro Señor vive y vive por siempre. Porque Él vive, nosotros somos los únicos en esta tierra que podemos enfrentar la muerte confiado en lo que dijo el Señor en este texto que yo le acabo de leer. Ausente del cuerpo, presente en el Señor. Las únicas personas que verdaderamente pueden creer eso son aquellas personas que han aceptado al Señor como su Señor y su Salvador, ya que Él es la única fuente de vida. Ustedes lo saben. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya que en Cristo tu vida ya no tiene fin, porque Él nos dio el don de la vida eterna y porque de Él procede ese don, es de Él y procede de Él. Vamos ahora al texto de Romanos 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, que es lo que hemos estado predicando en estos últimos meses, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Poderoso, poderoso texto esto del apóstol Pablo en las cartas de Corintios y en las cartas de los Romanos. Es decir, hermano, que si verdaderamente dice que es cierto que tú recibes al Señor en tu corazón y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó entre los muertos, dice aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad y que Jesús vino a la tierra y murió en la cruz en tu lugar, que Él tomó tus pecados y los míos llevándolos sobre su cuerpo, para que fuesen tú perdonado y yo también limpiado de toda maldad de pecado, tú seguidor de Cristo crees que si este es el Señor Jesucristo, es así, entonces di un fuerte amén. Porque Él vive, Él hace todas estas cosas a nuestro favor. Te digo que no solamente creer, sino que tienes que confesarlo con tu boca. Es decir, hacer una confesión de cumplimiento. Una confesión de que Él es el Señor y que Él mora en tu corazón. Y que el Señor también, su Padre, por medio de su poder, lo levantó de los muertos. Entonces yo te digo que cuando la gente dice yo creo, no solamente que tú creas, no solamente que tú creas, no solamente porque tú creas, porque todos los demonios creen y tiemblan. Tú tienes que confesarlo con tu boca de que Él es tu Señor. Eso dice Santiago 2:19.
sino que es estar seguro de que Él es el Señor y es el Hijo verdadero de Dios. Pablo lo tuvo muy claro. Estaba tan claro para Pablo que lo expresa ahí, en ese texto de Romanos. Se lo vuelvo a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Reflexión final y estamos en tiempo. Faltan 6 minutos. Gloria a Dios. Seguidores de Cristo. El apóstol Pablo estableció claro en su palabra a través de Romanos y Corintios en qué consiste la salvación. No nos dijo que teníamos que ir a la iglesia, que teníamos que venir a la iglesia y que con eso iba a bastar, o sea, era suficiente venir a la iglesia. No, él no dijo eso. Aunque aquí venimos para lo que hemos hecho hoy, para estar en coinonía, para alabar al Señor, para adorarle y para celebrar antes que cualquier otra cosa su bondad y su misericordia sobre cada uno de los seguidores de Cristo que estamos aquí, porque Él se fijó en nosotros y nos hizo acepto ante su presencia por medio de su sacrificio único y para siempre. No nos habla la palabra, y mucho menos el apóstol Pablo, de hacer buenas obras. No te engañes, el Señor no puede ser burlado para ser salvo, porque es el mismo Señor, el mismo apóstol Pablo, el que dice en Efesios 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? Porque no es para qué, para que nadie se gloríe. Es decir, hermano, que nuestra salvación está envuelta, no en un papel de celofán, envuelta en el gran amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. No en nuestras buenas obras, sino en la gracia y en el poder de Cristo. No lo que podamos hacer o hagamos o digamos, pero el solo hecho de que Él es el Cristo que vive, el Mesías, el que resucitó al tercer día, es suficiente poder para entender que la gloria, el poder y el imperio es de Él. Solamente tenemos que mirar a la cruz y meditar y reconocer lo que significa la cruz. Recordar ese sacrificio de la cruz. Que su muerte no fue una muerte simple, o la muerte llana y simple de cualquier hombre pecador normal. Su muerte no fue de un hombre cualquiera, sino una muerte expiatoria, ya que Cristo tomó nuestro lugar, porque era tú y era yo los que teníamos que haber muerto por nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Solo Dios, en la presencia y en la persona encarnada en Cristo Jesús, podía morir por nosotros los pecadores. Así es el Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Rafael, puede poner la alabanza. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por permitirnos trabajar en tu obra, Señor, hacer esto que hacemos, traer tu palabra. Que sean palabras que nos fortalezcan cada día. A los que tomamos leche, a los que tomamos alimentos sólidos. No importa, Señor, refrescar. Que sea un refrigerio tu palabra. Que nos motive el hecho de saber de que tú vives por siempre, que tú estás con nosotros. De saber que cada una de estas 10 cosas que hemos tratado en esta mañana, la única razón es que tú no te quedaste trancado, ni contenido, ni en el sepulcro, ni tampoco varado en la cruz del Calvario. Todo esto que hemos podido hablar en esta mañana de hoy, bíblicamente hablando, 16, 17 textos bíblicos, es la muestra suficiente de lo que tú haces con nosotros, por nuestras necesidades, por nuestro sufrimiento, por nuestras enfermedades. Tú siempre estás ahí, justo donde tienes que estar, no donde nosotros te queramos poner. No, tú no estás en la cruz clavado, para muchos, como un muñeco, una estatua. Tú estás al lado nuestro, viviendo, intercediendo, como dice tu palabra, a la diestra del Padre en tu trono celestial, para que no nos falte nada, Señor.
Te damos gracias porque sabemos que contigo contamos, que tú solamente no nos sustituiste, ¿no? Y que fuiste a la cruz por nuestro pecado, sino que también en premio de eso, sin merecerlo, nos da ese hermoso regalo, dádiva, vida eterna, para estar contigo y con nuestro Padre Celestial. Eso no tiene precio. No te engañes, seguidor de Cristo, eso no tiene precio. El único que puede hacer todo eso por ti y decirte que no te desamparará y te dará solo es el Señor. El que está a la diestra, entronado, desde antes de la fundación del mundo y mucho menos y mucho antes también de cogerte a ti para limpiarte de pecado. A Él sea la gloria, al alto, al sublime, el que habita en la eternidad, que nos ha invitado por su gracia a vivir junto con Él a la eternidad. Eso no tiene precio. Tú eres santo porque eres santo. Santo, 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 3 veces santo es el Señor. Y por su gracia te ha hecho santo, te ha hecho santo. Dale honra, dale gloria al Señor, Él es el que la merece. No son tus fuerzas, sino su gracia, su misericordia. Eso es bello también, poner el espíritu humilde en nuestro corazón. Ayúdanos a levantar nuestro corazón quebrantado, Señor. A Él sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A Él sea la honra, la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Santo es, y su gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es. Nombre santo es. Saluda a su hermano y dale un fuerte aplauso a su Señor. Porque Él vive, tú estás aquí. Bendiciones.